¿Conocías a Al Capone? Oh, resulta que lo conocía. Sí. ¿Qué clase de hombre era Al Capone? Alegre. ¿Al Capone era un tipo alegre? Desde El Padrino hasta Scarface, probablemente tengas una idea de quiénes son los jefes de la mafia. Pero, ¿y si le dijera que aún no sabe ni la mitad? No me extrañaría nada que le chocara o incluso le asombrara. Así que, en este vídeo, tengo algo muy especial para ti. Desentrañaremos algunas de las entrevistas a los jefes mafiosos más emblemáticos y abriremos las capas de sus enigmáticas vidas. Le presento las entrevistas a los jefes mafiosos más emblemáticos. Joseph Bonanno. Que si alguien traficaba con narcóticos de la familia Bonanno, o en la prostitución de la familia Bonanno familia, o matar a sueldo por dinero en la familia Bonanno, lo hicieron sin su conocimiento, sin mi conocimiento sin duda alguna. Lo juro. Lo juras, lo juro, ante Dios. Joseph Bonanno, nacido el 18 de enero de 1905 en Castellamare del Golfo, Sicilia, tuvo un destino entrelazado con el crimen organizado. Idolatraba a Salvatore Maranzano, un poderoso jefe de la mafia, conocido por sus tácticas brutales, y soñaba con convertirse él mismo en padrino. Tras emigrar a Estados Unidos, Bonanno ascendió rápidamente en el escalafón, convirtiéndose en una pieza clave en la formación de la Comisión, el órgano rector de la mafia. Con el FBI y el DEA pisándole los talones, en 1983 se sentó con un presentador para hablar de su vida en la mafia. Durante la entrevista, Bonanno negó las acusaciones de estar implicado en narcotráfico y prostitución, a pesar de que las fuerzas del orden afirmaran lo contrario. Sus encuentros con Al Capone y Charles Lucky Luciano revelaron un conflicto filosófico entre los tres hombres, cada uno con su propia visión del futuro de la mafia. El secuestro de Bonanno en 1964 y la consiguiente guerra entre mafias contribuyeron a aumentar la intriga en torno a su vida. En la entrevista, Joseph Bonanno arrojó luz sobre su papel fundamental como miembro de una comisión, el órgano dirigente de la mafia. Esta organización secreta tenía un poder y una influencia inmensos en el mundo del AMPA y marcó el rumbo de la delincuencia organizada durante décadas. La comisión se creó para establecer el orden y resolver las disputas entre las distintas familias mafiosas. Estaba formada por los jefes más poderosos e influyentes, que se reunían para tomar decisiones que afectaban a toda la red mafiosa. Bonanno reveló con orgullo que ocupó un puesto en la comisión durante más de 30 años, testimonio de su autoridad y respeto dentro de la mafia. La creación de la comisión fue una respuesta al caos y la violencia que asolaron a la mafia a principios del siglo XX. Su objetivo era dotar de estructura y unidad a una organización criminal que de otro modo estaría fragmentada. Bonanno explicó que la comisión servía de foro de debate, negociación y toma de decisiones, garantizando que los conflictos se resolvieran pacíficamente y en interés de la mafia en su conjunto. Como miembro de la comisión, Bonanno contribuyó a dar forma a la dirección de la mafia. Desempeñó un papel crucial en el establecimiento de normas y códigos de conducta que regían el comportamiento de los mafiosos. Bonanno hizo hincapié en la importancia de la lealtad, el respeto y el honor dentro de la mafia, valores que consideraba esenciales para la supervivencia y el éxito de la organización. El poder de la comisión se extendía más allá de los límites de las familias individuales. Tenía autoridad para aprobar o vetar decisiones importantes, como la incorporación de nuevos miembros, la expansión de las actividades delictivas e incluso la resolución de conflictos entre familias. La participación de Bonanno en la comisión le permitía ejercer influencia y control sobre las operaciones de la mafia a gran escala. Sin embargo, la comisión no estuvo exenta de dificultades. Bonanno reconoció que los conflictos y las luchas de poder eran inevitables en una organización tan poderosa. A menudo surgían rivalidades y desacuerdos que provocaban tensiones y, en ocasiones, violencia. El propio Bonanno tuvo que navegar por esas aguas traicioneras, equilibrando su lealtad a la comisión con sus propias ambiciones y alianzas. A pesar de los riesgos inherentes, Bonanno creía que la comisión desempeñaba un papel vital en el mantenimiento de la estabilidad y la longevidad de la mafia. Proporcionaba una plataforma para la comunicación y la cooperación entre las familias, garantizando que las disputas se resolvieran sin recurrir a la guerra total. La participación de Bonanno en la comisión puso de manifiesto su capacidad de liderazgo y su habilidad para desenvolverse en la compleja dinámica del AMPA. La influencia de la comisión alcanzó su punto álgido a mediados del siglo XX, cuando el poder y el alcance de la mafia estaban en su apogeo. Sin embargo, a medida que las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos por desmantelar el crimen organizado, el poder de la comisión empezó a menguar. Bonanno fue testigo del declive gradual de la comisión y del cambiante panorama de la mafia.
a medida que surgían nuevos retos y amenazas. El papel de Joseph Bonanno, como miembro de la comisión, fue un testimonio de su estatura e influencia dentro de la mafia. Su participación en la creación y el funcionamiento de la comisión puso de manifiesto su pensamiento estratégico y su compromiso con el mantenimiento del orden y la unidad en el mundo del AMPA. En su emblemática entrevista, Joseph Bonanno reveló detalles fascinantes sobre sus encuentros con dos figuras legendarias del mundo del crimen organizado, Al Capone y Charles Lucky Luciano. Estos encuentros no solo marcaron el camino de Bonanno, sino que también pusieron de relieve el conflicto filosófico que existía entre estos tres titanes del AMPA. Bonanno creía en los valores tradicionales de la mafia, que hacían hincapié en la lealtad, el respeto y el honor. Para él, la mafia era una hermandad muy unida por un código de conducta que se había transmitido de generación en generación. Luciano, por el contrario, pretendía racionalizar las operaciones de la mafia, tratándola como un negocio y centrándose en la eficacia y la rentabilidad. El choque entre los valores tradicionales de Bonanno y la mentalidad progresista de Luciano creó tensiones y divisiones en el seno de la mafia. Bonanno se encontraba dividido entre la lealtad a las viejas costumbres y el deseo de progreso. Este conflicto filosófico marcaría el futuro de la mafia y sentaría las bases para una nueva era del crimen organizado. A pesar de sus diferencias, Bonanno reconocía la influencia y el poder que ejercían Capone y Luciano. Respetaba sus habilidades y reconocía el impacto que tenían en el submundo criminal. Estos encuentros con dos de las figuras más emblemáticas de la historia de la mafia dejaron una huella indeleble en Bonanno, moldeando su enfoque del liderazgo y su comprensión de las complejidades del mundo criminal. El choque de titanes entre Bonanno, Capone y Luciano representó un punto de inflexión en la historia del crimen organizado. Puso de manifiesto la diversidad de perspectivas dentro de la mafia y los retos a los que se enfrentaban quienes intentaban mantener el equilibrio entre tradición y progreso. Los encuentros de Bonanno con Capone y Luciano pusieron de relieve la naturaleza siempre cambiante del submundo criminal y la lucha constante por el poder y el dominio. John Gotti Jr. Mi padre era mi causa. Si mi padre no estaba en esa vida, probablemente no lo haría. Han estado en una vida de la calle. Ya sea lo que él era, es lo que yo quería ser. Y si al día siguiente hubiera decidido que ya no me gusta esto, voy a ser carnicero, le diría. Espero que tengas un cigarro para mí. A continuación, vamos a llevarte a una entrevista exclusiva con nada menos que John Gotti Jr., el hijo del notorio mafioso John Gotti Sr. Gotti Jr. se sienta con 60 minutos para compartir su versión de la historia, arrojando luz sobre la participación de su familia en la mafia y su propio viaje a través de las filas. Desde que creció en un barrio italiano de clase trabajadora de Nueva York hasta convertirse en un hombre hecho y derecho, Gotti Jr. nos lleva por un emocionante viaje lleno de violencia, lealtad y la constante batalla entre la familia y el deseo de una vida diferente. Esta entrevista fue realizada en 2010 por 60 Minutes Presents, una televisión estadounidense. Presentada por Steve Croft, exploró el oscuro e intrigante mundo de la vida mafiosa bajo la mirada de John Gotti. Desde muy joven, Gotti Jr. conoció las actividades delictivas de su padre. A los 14 años, vio un programa de noticias que revelaba el verdadero alcance del poder y la influencia de su padre. En lugar de sentir repulsión por las revelaciones, Gotti hijo sintió orgullo y admiración por la posición de su padre en la mafia. John Gotti, padre, jefe de la infame familia del crimen gambino, era una fuerza a tener en cuenta. Conocido por su temperamento violento y su vena sádica, Gotti padre gobernaba las calles con puño de hierro. Su reputación de jefe despiadado de la mafia infundía miedo a sus enemigos e incluso a sus propios socios. Gotti Jr. fue testigo directo del comportamiento de su padre. Vio el miedo y el respeto que la gente tenía por Gotti padre, y él mismo experimentó los arrebatos violentos de su padre. Pero en lugar de sentirse repelido por la violencia, Gotti Jr. se sintió atraído por el poder y la autoridad de su padre. En la unida comunidad italiana, formar parte de la mafia se consideraba una insignia de honor. Gotti hijo estaba rodeado de mafiosos que alababan los logros de su padre y veneraban la cultura de la mafia. Gotti hijo tenía claro que ese era el mundo al que pertenecía, un mundo en el que la lealtad y el respeto se valoraban por encima de todo. Cuando Gotti Jr. creció, siguió los pasos de su padre y se convirtió en un hombre hecho a sí mismo. Adoptó el código mafioso, justificando los asesinatos y las actividades delictivas como necesarias para sobrevivir en las calles. Romper las reglas de la mafia no era una opción para Gotti hijo, ya que creía que solo le llevaría a la muerte o a la cárcel. A pesar de la violencia y la criminalidad que le rodeaban, Gotti Jr. se sentía cómodo en este mundo. Era lo único que conocía y creía que era la única forma de navegar por las traicioneras calles de Nueva York.
La mafia se convirtió en su familia y estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para proteger y mantener sus tradiciones. El ascenso de Gotti Jr. en las filas de la familia Gambino era inevitable. Después de que su padre ingresara en prisión, se convirtió en el jefe en funciones, pero niega ser el jefe de la familia. Afirma que su padre le ocultó ciertas conversaciones para protegerle y que cualquier trato comercial se realizaba a través de intermediarios. Gotti Jr. se enfrentó a intensas críticas y burlas por parte de los medios de comunicación que lo pintaron como un criminal despiadado, pero no se inmutó ante la atención negativa, manteniéndose firme en su lealtad a la mafia y su admiración por su padre. Sin embargo, cuando Gotti Jr. formó su propia familia, empezó a cuestionarse su participación en la mafia. La amenaza constante de traición y la posibilidad de ser asesinado pesaban mucho en su mente. Se dio cuenta de que quería una vida diferente para sus hijos, libre de los peligros y las limitaciones de la mafia. Y así, tras mucho meditarlo, Gotti Jr. tomó la difícil decisión de dejar el negocio familiar y abandonar la mafia. Fue una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Cuando Gotti Jr. se alejó de la única vida que había conocido, se embarcó en un viaje para redefinirse a sí mismo y crear un nuevo legado para su familia. Pero el camino no sería fácil, ya que las consecuencias de sus actos pasados seguirían persiguiéndole. Hoy Gotti es un hombre libre y de vuelta viviendo en el complejo de 2 acres de su familia, con su piscina y establos. Es una muy buena pieza de propiedad. Gracias. Michael Francese. A continuación, la historia de Michael Francese. Una historia apasionante. Es la historia de un antiguo mafioso convertido en autor y conferenciante. Aquí exploraremos los detalles de su entrevista más emblemática en Vlad TV, en la que se sincera sobre su participación en la mafia, sus encuentros con el gobierno estadounidense y las impactantes revelaciones que han cautivado al público de todo el mundo. Desde su nuevo libro, Mafia Democracy, hasta sus opiniones sobre la manipulación de testigos y el declive de la mafia italiana, esta entrevista está repleta de hechos sensacionales que le dejarán al borde del asiento. En las arenosas calles de Brooklyn, Nueva York, un joven llamado Michael Francese estaba destinado a una vida que conmocionaría al mundo. Nacido el 27 de mayo de 1951, Michael creció en el seno de una familia italoamericana muy unida, rodeado del atractivo del crimen organizado. Hijo de John Sonny Francese, un famoso subjefe de la familia Colombo, el camino de Michael parecía predestinado. Desde muy joven, Michael fue testigo del poder y la influencia que su padre ejercía en la mafia, el lujoso estilo de vida de la familia, los coches caros y las conexiones con mafiosos de alto rango formaban parte de su realidad cotidiana. Pero no sabía que pronto se vería arrastrado a ese peligroso mundo. Al entrar en la adolescencia, Michael se sintió cada vez más atraído por la mafia. El poder, el respeto y la riqueza que conllevaba este estilo de vida parecían irresistibles para un joven que buscaba su lugar en el mundo. Michael no tardó en dar sus primeros pasos en el mundo del crimen organizado. A los 24 años, se convirtió oficialmente en miembro de la familia del crimen Colombo, prestando juramento de lealtad y secreto. Con su iniciación en la mafia, la vida de Michael dio un giro espectacular. Ascendió rápidamente en el escalafón, mostrando un talento natural para los negocios y una determinación despiadada que llamaron la atención de sus superiores. Uno de los hitos más significativos en los inicios de la carrera mafiosa de Michael fue su participación en la trama del contrabando de gasolina. En la década de 1970, cuando la escasez de gasolina afectó al país, Michael vio la oportunidad de sacar provecho de la situación. Gracias a sus contactos, Michael orquestó una operación a gran escala que consistía en secuestrar camiones de combustible, manipular los surtidores y distribuir la gasolina robada a varias gasolineras. Esta empresa ilegal generó millones de dólares y consolidó la reputación de Michael como estrella ascendente de la familia Colombo. Según él, la trama del contrabando de gasolina cambió las reglas del juego. Le permitió demostrar su valía y ganarse la confianza de sus superiores. A medida que crecía la influencia de Michael, también lo hacía su participación en diversas actividades delictivas. Se hizo famoso por su experiencia en delitos de cuello blanco, como chantaje, extorsión y blanqueo de dinero. Su habilidad para desenvolverse en el complejo mundo de los negocios y las finanzas le convirtió en un valioso activo para la mafia. Pero no eran solo sus actividades delictivas lo que distinguía a Michael. También tenía una personalidad carismática que atraía a la gente hacia él. Este encanto, combinado con su inteligencia y sus habilidades callejeras, le convertían en una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, a medida que crecían el poder y la riqueza de Michael, también lo hacía la atención de las fuerzas del orden. Las autoridades estaban decididas a acabar con la familia Colombo, y Michael se encontró en el punto de mira de sus investigaciones. A pesar de la creciente presión, Michael siguió prosperando dentro de la mafia, ganándose el respeto y la confianza de sus compañeros.
pero poco podía imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro dramático que pondría en entredicho todo aquello en lo que creía. Finalmente fue detenido y pasó su tiempo en la cárcel. De vuelta de la cárcel, tuvo esta entrevista en Vlad TV con Michelle en la que profundizó en varios temas que durante mucho tiempo habían estado envueltos en el misterio. Una de las primeras revelaciones que hizo fue sobre su implicación en el amaño de peleas, una práctica escandalosamente habitual en el deporte profesional. También habló de su relación con Rudy Giuliani, afirmando que, aunque han tenido sus diferencias, respeta lo que ha conseguido. También estuvo allí para hablar de su libro, La democracia de la mafia, que habla de la corrupción del gobierno estadounidense y de la idea de los grupos de presión. Al Capone, el famoso gángster de los años 20, era conocido por su extravagante estilo de vida y sus audaces afirmaciones sobre sus ingresos y registros financieros. Como el IRS buscaba una razón para encerrarle, concertó una entrevista con un agente de Hacienda para confesar su situación financiera. En su entrevista con el agente de Hacienda, Capone declaró con seguridad que nunca había llevado ningún registro de sus ingresos y que no tenía cuentas corrientes. Incluso llegó a restar importancia a sus ingresos, afirmando que nunca había tenido grandes ingresos que pudieran estar sujetos a impuestos. Sin embargo, su abogado fiscal, Lawrence Mattingly, intervino revelando un dato crucial. Mattingly explicó que, antes de 1926, Capone era un simple empleado de otro gángster, John Torrio. No fue hasta que Capone se hizo cargo de las operaciones de Torrio cuando sus ingresos empezaron a aumentar significativamente. Esta revelación dejaba entrever las enormes sumas de dinero que Capone ganaba con sus actividades ilegales. La entrevista con Capone acababa de empezar y sus afirmaciones ya estaban siendo cuestionadas. Mientras continuaba la entrevista con Al Capone, el agente de Hacienda le preguntó si alguna vez había presentado declaraciones de la renta. Capone respondió con un rotundo no. Esta audaz negativa levantó ampollas y alimentó aún más las sospechas en torno a sus actividades financieras. El agente se centró entonces en el estado civil de Capone durante los años en cuestión. A la pregunta de si estaba casado, Capone respondió con una firme certeza. El agente preguntó si tenía hijos, a lo que Capone admitió tener uno, de 12 años. Estas revelaciones arrojaron luz sobre la vida personal de Capone y añadieron otra capa de complejidad a la investigación. El gobierno estaba ansioso por descubrir cualquier transacción financiera o patrimonio que Capone pudiera haber ocultado a través de su matrimonio o de miembros de su familia. La entrevista con Capone se fue haciendo cada vez más intensa a medida que el agente de Hacienda indagaba más en sus asuntos financieros. Poco a poco se iba desvelando la verdad que se escondía tras las afirmaciones de Capone y el alcance de su implicación en actividades ilegales. A medida que la entrevista con Al Capone llegaba a su fin, se hizo evidente que el gobierno había estado construyendo meticulosamente un caso contra el famoso gángster. La negativa de Capone a presentar declaraciones de la renta, sus afirmaciones sobre sus ingresos y registros financieros y sus intentos de ocultar su riqueza mediante transacciones inmobiliarias eran piezas de un rompecabezas que acabaría conduciéndole a la perdición. La entrevista con el agente de Hacienda fue solo el principio del fin de Capone. Las pruebas reunidas durante este encuentro, combinadas con la exhaustiva investigación llevada a cabo por el IRS, allanarían el camino para uno de los juicios más sensacionales de la historia de Estados Unidos. Él tenía esto que decir acerca de su negocio. Sin embargo, llegué a Chicago con $40 en el bolsillo. Mi hijo tiene ahora 12 años. Todavía estoy casado y quiero mucho a mi esposa. Teníamos que ganarnos la vida. Era más joven de lo que soy ahora y pensaba que necesitaba más. No creía en prohibir a la gente que consiguiera las cosas que quería. Sammy Gravano. Tengo 22 años. En las cárceles me banqueden un montón de chicos y me banqueden gente. Y le dije, escucha, estuviste en una prisión normal. Ahora estás en una unidad de testigos. Dime la verdad. ¿Qué decían de mí? Estabas con este tipo y este tipo y este tipo. Después de 2 décadas de silencio, Gravano rompe su silencio y se sienta con Patrick Bet-David para hablar de su vida en la mafia y su participación en el crimen organizado. Gravano creció en Brooklyn en los años 50 y fue testigo directo del poder y la influencia de la mafia. Era un mundo en el que la lealtad y el respeto se valoraban por encima de todo, y en el que era imposible resistirse al atractivo del dinero y el poder. Y así, Gravano dio sus primeros pasos en la mafia, convirtiéndose en un asociado de bajo nivel al final de su adolescencia. Era un camino peligroso, pero que prometía riquezas y un sentimiento de pertenencia que siempre había anhelado. Cuando Gravano se sumergió en el estilo de vida de la mafia, no tardó en demostrar su valía. Su inteligencia, sus dotes callejeras y su lealtad inquebrantable llamaron la atención de los altos mandos, incluido el famoso John Gotti. Gotti
El carismático y despiadado jefe de la familia Gambino vio potencial en Gravano, lo acogió bajo su protección, lo tuteló y lo guió por el traicionero mundo del crimen organizado. Gravano dijo: Gotti vio algo en mí. Vio que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para ascender. Se convirtió en mi mentor, en mi guía. Le debo mucho. Con la guía de Gotti, Gravano ascendió rápidamente en las filas de la familia del crimen Gambino, convirtiéndose en una figura influyente dentro de la organización. Pero el poder conllevaba un lado oscuro, ya que Gravano se vio envuelto en actos violentos y actividades delictivas que le perseguirían el resto de su vida. La participación de Gravano en chantajes, extorsiones y otras actividades ilícitas se convirtió en la norma. Se convirtió en una pieza clave en las operaciones de la mafia, utilizando su inteligencia y astucia para favorecer los intereses de la familia. A medida que crecían el poder y la influencia de Gravano, también aumentaban los riesgos. La vida en la mafia era un juego constante de supervivencia, en el que un paso en falso podía significar el fin. Pero para Gravano, las recompensas eran mayores que los peligros, y continuó ascendiendo en el submundo criminal. Gravano y Gotti formaban un dúo imparable, una fuerza a tener en cuenta en el mundo del AMPA. Su vínculo se basaba en la confianza, el respeto y una visión común de la familia Gambino. Pero como dice el refrán, el poder absoluto corrompe absolutamente. A medida que crecían el poder y la influencia de Gotti, también lo hacía su ego. Se volvió más imprudente, atrayendo la atención no deseada de las fuerzas del orden. Gravano, siempre un soldado leal, trató de frenarle, pero fue una batalla perdida. El punto de inflexión llegó cuando Gotti ordenó el asesinato de Paul Castellano, el jefe de la familia Gambino en aquel momento. Gravano, dividido entre su lealtad a Gotti y su propia brújula moral, siguió el plan a regañadientes. El asesinato de Castellano catapultó a Gotti a la posición de jefe, pero también atrajo la atención del FBI. Los muros se cerraban y Gravano sabía que la mafia tenía los días contados. Ante la perspectiva de pasar el resto de su vida entre rejas, Gravano tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. Optó por cooperar con el gobierno, convirtiéndose en testigo contra sus antiguos socios. La decisión de Gravano de convertirse en testigo del gobierno conmocionó a la mafia. El otrora leal soldado se había vuelto contra los suyos, sacando a la luz los entresijos de la familia Gambino y derribando a algunas de las figuras más poderosas del crimen organizado. Las consecuencias de la cooperación de Gravano fueron inmensas. La mafia se tambaleó y Gotti, al que antes consideraba su hermano, se volvió contra él. La vida de Gravano cambió para siempre, entró en el programa de protección de testigos y comenzó un nuevo capítulo con una nueva identidad. Joseph Mancino, el reputado jefe de la mafia en Nueva York, fue arrestado. Hoy Joseph Messino presuntamente dirige la familia del crimen. Bonanno fue acusado de cargos federales, de asesinato, conspiración y otros delitos. 2 décadas, los fiscales dijeron: Messino fue el último jefe oficial de las 5 familias de la mafia de Nueva York en la cárcel. Joseph Mancino, nacido y criado en Queens, Nueva York, no era ajeno a las calles que más tarde se convertirían en su imperio. Criado en los barrios más duros de la ciudad, Mancino aprendió rápidamente las reglas de la supervivencia y el poder de la lealtad. Fueron precisamente estas cualidades las que le impulsarían a la cima de la familia criminal Bonanno, una de las organizaciones criminales más temidas y poderosas del país. De joven, Mancino se sintió atraído por la vida de la mafia. Vio el poder, el dinero y el respeto que conllevaba formar parte de algo más grande que uno mismo. Así se abrió camino en las filas de la familia Bonanno, empezando desde abajo y ascendiendo a base de determinación y astucia. En los años 70, la familia Bonanno se vio envuelta en una sangrienta lucha por el poder, en la que varias facciones se disputaban el control. En medio del caos, Mancino vio la oportunidad de dejar su huella. Se alió con la facción en ascenso, liderada por Carmine Galante, un mafioso despiadado y ambicioso, conocido por su férreo gobierno. Bajo la dirección de Galante, Mancino ascendió rápidamente en el escalafón, ganándose una reputación por su lealtad y su habilidad para hacer las cosas. Se convirtió en un confidente y ejecutor de confianza, cumpliendo órdenes sin cuestionarlas y consolidando su posición dentro de la familia. Con el paso de los años, la familia Bonanno prosperó bajo el liderazgo de Mancino. Mancino amplió sus actividades delictivas, desde el juego ilegal y la usura hasta el tráfico de drogas y la extorsión. La influencia de la familia se extendió como la pólvora, llegando a todos los rincones de Nueva York y más allá. Pero el poder conlleva enemigos, y Mancino no era inmune a los peligros que entrañaba su posición. Familias rivales trataban de socavar su autoridad, y las fuerzas del orden le seguían la pista constantemente. Sin embargo, Mancino iba un paso por delante, siempre dispuesto a proteger su imperio a cualquier precio.
Sin embargo, los muros se cerraban sobre Massino. En 2004, tras décadas de evasión de la justicia, fue finalmente detenido y acusado de múltiples delitos, entre ellos asesinato, asociación ilícita y conspiración. Fue un golpe devastador para la familia Bonanno, pero el reino del terror de Massino estaba lejos de terminar. Y así, nos encontramos en la sala del tribunal, donde Massino, ahora un traidor, se enfrenta al gran jurado. El escenario está preparado para una confrontación dramática, ya que el jurado trata de descubrir la verdad detrás del asesinato de Gerlando Sciascia, uno de los socios más cercanos de Massino. Gerlando Sciascia, socio de confianza de Massino, había sido un miembro leal de la familia Bonanno durante años, pero a medida que cambiaba la dinámica de poder dentro de la organización, empezaron a surgir tensiones. Sciascia, conocido por su vena independiente, había empezado a desafiar la autoridad de Massino, un movimiento que resultaría fatal. Massino, un hombre que exigía una lealtad inquebrantable, veía las acciones de Sciascia como una amenaza directa a su poder y a la estabilidad de la familia. Sabía que tenía que tomar medidas drásticas para mantener el control, incluso si eso significaba recurrir al último acto de traición. En las semanas previas al asesinato, Massino planeó meticulosamente cada detalle. Recurrió a la ayuda de miembros de confianza dentro de la organización, asegurándose de que sus acciones permanecerían ocultas a miradas indiscretas. El escenario estaba preparado para un brutal y calculado acto de violencia. Era una noche oscura y fatídica cuando Massino y sus cómplices acorralaron a Sciascia. La tensión en el ambiente era palpable cuando se enfrentaron a él, con los rostros ocultos por las sombras. Sciascia, inconsciente del peligro inminente, se encontró cara a cara con su antiguo amigo y jefe. Y entonces, en un momento escalofriante que perseguiría para siempre a los implicados, Massino hizo su movimiento. Con fría precisión, apretó el gatillo y acabó con la vida de Sciascia en un instante. Los ecos del disparo reverberaron en la noche, cambiando para siempre el curso de sus destinos entrelazados. Las secuelas del asesinato sacudieron los bajos fondos de Lampa. Massino, manchado ahora con la sangre de su otrora leal socio, había consolidado su posición de líder despiadado y temido. El mensaje era claro. Cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad correría la misma suerte. Mientras las fuerzas del orden se afanaban por recomponer el puzzle, Massino iba un paso por delante. Manipuló hábilmente la situación, sembrando la duda y la confusión para protegerse a sí mismo y a la familia que había construido. Los muros se cerraban, pero la astucia y la crueldad de Massino resultarían adversarios formidables. John Alite. John Alite, también conocido como Johnny Aleto. Nacido y criado en las calles asoladas por la delincuencia de Queens, Nueva York. El viaje de John Alite está lleno de violencia, crimen y redención. Desde muy joven conoció la dura realidad de su barrio, donde las drogas y el peligro acechaban en cada esquina. Influenciado por su padre, que tenía conexiones con gángsters, John Alite abrazó una vida de crimen y violencia, convirtiéndose en una figura temida en el submundo criminal. Pero fue a través de sus propias experiencias y de las secuelas mentales y emocionales que le causaron cuando se dio cuenta de la inutilidad de la violencia. Ahora trabaja incansablemente con terapeutas y veteranos para superar su pasado y ayudar a otros a evitar el mismo camino destructivo. En el corazón de Queens, Nueva York, se encuentra un barrio conocido por su delincuencia y su actividad relacionada con las drogas. Es un lugar donde la violencia es una forma de vida y la supervivencia es una lucha diaria. Este es el telón de fondo en el que se desarrolla la historia de John Alite. John Alite nació en este mundo y creció en una familia que conocía muy bien la dura realidad de su entorno. Su padre, un hombre duro e inteligente, le enseñó desde pequeño a ser fuerte y a protegerse a toda costa. Y así, John Alite aprendió a navegar por las traicioneras calles de Queens, siempre en guardia y listo para defenderse. Pero al entrar en la adolescencia, se vio arrastrado a un mundo que cambiaría su vida para siempre. En esa época, John Alite se dedicó a la venta de drogas. Se relacionó con individuos peligrosos que vieron en él un gran potencial. Lo acogieron bajo su protección, le enseñaron el oficio y lo introdujeron en la vida delictiva. Cuando John Alite se adentró en el negocio de la droga, no tardó en hacerse un nombre. Su reputación de persona intrépida y despiadada creció, y se convirtió en alguien con quien no había que meterse. La implicación de Alite en el tráfico de drogas le proporcionó poder y dinero, pero también le expuso a un mundo de violencia y delincuencia que pocos podían comprender. Tiroteos, apuñalamientos y palizas brutales se convirtieron en parte de la vida cotidiana de John Alite. Cometía actos violentos sin vacilar, lo que cimentó su reputación de figura temida en el submundo criminal. Dijo:
Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Hice daño a la gente y acabé con vidas. Fue un camino oscuro y retorcido el que elegí. Pero las consecuencias de sus actos no fueron solo físicas. Jonah Light experimentó los efectos mentales y emocionales de su violento estilo de vida. El peso de su pasado empezó a pasarle factura. Las pesadillas, la culpa, el miedo constante, todo se convirtió en parte de la existencia de Jonah Light. Estaba atrapado en un ciclo de violencia, incapaz de escapar de los demonios que le perseguían. Y así, Jonah Light comenzó su viaje hacia la redención. Buscó la ayuda de terapeutas y veteranos que comprendían las luchas a las que se enfrentaba. A través de la terapia y la autorreflexión, empezó a enfrentarse a su pasado y a encontrar la forma de curarse. Hoy, Jonah Light se dedica a salvar vidas y a evitar que otros caigan en el mismo camino destructivo que él recorrió en su día. Ha aprendido que la violencia no resuelve nada y ha elegido un camino diferente. Decidido a liberarse del ciclo de la violencia, Jonah Light recurrió a terapeutas y veteranos que comprendían las dificultades a las que se enfrentaba. Gracias a su orientación y apoyo, comenzó su viaje hacia la curación y la redención. Con la ayuda de los terapeutas, Jonah Light empezó a desentrañar el trauma que había sufrido. Se enfrentó a los recuerdos que le atormentaban, superando la culpa y el dolor que le habían consumido durante tanto tiempo. Las sesiones de terapia de grupo se convirtieron en un espacio seguro para que Jonah Light compartiera su historia y se relacionara con otras personas que habían recorrido caminos similares. Allí encontró consuelo y comprensión, sabiendo que no estaba solo en su lucha. Pero la terapia era solo una pieza del rompecabezas. Jonah Light también buscó la orientación de veteranos que habían experimentado los horrores de la guerra y comprendían el daño que podía causar en la salud mental. A través de sus experiencias compartidas, Jonah Light encontró un sentimiento de camaradería y apoyo. Los veteranos se convirtieron en sus mentores, le enseñaron mecanismos de supervivencia y le ayudaron a superar los retos de su viaje. A medida que Jonah Light continuaba su terapia y trabajaba con veteranos, empezó a ver la luz al final del túnel. Empezó a reconstruir su vida, encontrando un nuevo propósito y sentido. La meditación se convirtió en una práctica diaria para Jonah Light, permitiéndole encontrar la paz interior y la claridad. El ejercicio se convirtió en una forma de liberar la energía acumulada y canalizar positivamente sus emociones. Y el voluntariado se convirtió en una forma de devolver algo a su comunidad, de reparar el daño que había causado. Con la meditación, la terapia de ejercicio, lidiar con el trastorno de estrés postraumático es difícil, pero lo afronto hablando con otras personas que lo padecen. Con esto llegamos al final de este vídeo. Esperamos que te haya gustado. Para ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.